La Congregación General es el órgano máximo de gobierno de la Compañía de Jesús, que reúne, como quien dice, al poder legislativo de la compañía. Se reúne en Roma con no mucha frecuencia y en esta ocasión está convocada con ocasión de la renuncia del actual superior general de los jesuitas, el padre Adolfo Nicolás, que presentó hace un año, que tiene que ser ratificada por este órgano máximo de la Congregación General y que a su vez luego procederá a la elección de su sustituto. Es democrática el 50%. La mitad de los representantes allí presentes son elegidos por las distintas provincias o circunscripciones territoriales de la compañía repartidas por el mundo entero en proporción al número de sujetos. El otro 50% aproximadamente está formado por los superiores provinciales, que son unos 80 y tantos, correspondientes a cada una de las provincias de esas circunscripciones territoriales del mundo. En total se reúnen unas 200 personas, contando también auxiliares, intérpretes, etc. En cierta manera se pretende que sea mitad representación de la base, entre comillas, y mitad representación de las autoridades actuales legítimas de la compañía. La Congregación General se ha celebrado siempre en Roma, menos en alguna ocasión histórica excepcional, al lado del Vaticano, en el edificio de la Curia General de la Compañía de Jesús, que se encuentra en la calle Borgo Santo Espíritu, que es una de las calles más cercanas al comienzo de la columnata de Bernini de la Plaza de San Pedro. Yo calculo que durará entre un mes y medio o 2 meses aproximadamente. Una congregación general puede tener dos objetivos. En este caso, el objetivo básico es elegir al sucesor del superior general, del padre general. Eso no lleva relativamente demasiado tiempo, 15, 20 días. Pero normalmente cuando se reúne un cuerpo legislativo de ese nivel, aprovechan también para hacer un análisis de la situación del estado actual de la Compañía de Jesús a nivel global y, en segundo lugar, para emitir decretos, recomendaciones, sugerencias políticas relacionadas con la futura actividad apostólica de la Orden. En ese sentido también es una institución que pretende marcar las pautas de las líneas de futuro de la Compañía de Jesús en el mundo en los próximos años, con la figura de un nuevo general que a su vez también, dado que la Compañía de Jesús es muy jerárquica, el nuevo superior general y su talante y su procedencia y su estilo marcarán muy fuertemente la actividad apostólica de la compañía en el futuro. Yo tuve la suerte, el honor de participar en la Congregación General 35, que fue hace 8 años, que fue la Congregación General que eligió al actual superior general de la Compañía de Jesús. Para mí fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida, y no creo que en el futuro, aunque Dios puede sorprenderme, me encuentre con una experiencia tan gratificante como aquella, por varias razones. En primer lugar, por la vivencia muy intensa y muy emocionada y muy evangélica de la renuncia del padre Kolbenbach. El padre Kolbenbach, ya no se habla apenas de él, pero fue superior general durante 24 años, marcado mi vida, después del padre Arrupe, y renunció como lo más natural del mundo, y de allí se fue al Líbano, cogió un maletín donde no cabía ni 2 pijamas, y no se ha oído hablar más de él, como el Papa Benedicto, que está ahora en la sombra, ¿no? Esa fue una gran impresión. Estaba ante un santo que además había tenido un acierto inmenso en la dirección de la política de la Compañía de Jesús en esos 24 años. En segundo lugar, la elección de Nicolás. La elección del padre Nicolás como nuevo general fue claramente carismática. Tú sientes que estás eligiendo al mejor y sientes que estás eligiendo al que Dios quiere, que es lo mismo, y que lo estás haciendo sin ninguna especie de ambición, de campaña, de politiqueo, nada de eso, ¿no? Otra experiencia muy grande para mí fue la experiencia de universalidad. Estar sentado en el aula con 200 compañeros, hermanos de todo el mundo, y mirar alrededor y ver muchas más caras morenas que rubias, muchísimas más. Me daba la imagen de una Compañía de Jesús muy volcada hacia Asia, hacia África, hacia América Latina. Una Compañía de Jesús que en Europa y en América del Norte está claramente en proceso de disminución. Y en cuarto lugar, fue una experiencia espiritual, es decir, realmente rezamos mucho, pero es que el ambiente te llevaba a rezar, porque estabas tocando temas, sobre todo cuando elegimos al general,
y luego a continuación, cuando promulgamos los decretos, que salieron 6, estabas tocando temas de una gran importancia estratégica para el conjunto de la orden, y sentías que tenías que hacerlo solamente siguiendo los criterios evangélicos, no por buscar el poder, no por buscar la influencia o no por buscar la política con minúscula, ¿no? En ese sentido era una atípica reunión de políticos con minúscula del apostolado de la Iglesia, porque estábamos definiendo políticas apostólicas, pero no tiene absolutamente nada que ver con la manera como funcionan las políticas en el mundo civil en el que nosotros nos movemos. Pues la verdad es que rezando mucho, y en el caso de esta próxima Congregación General 36, que comienza el 1 de octubre en Roma, ha habido trabajos previos. En nuestra Congregación 35 hubo pocos trabajos previos. Para acelerar y para modernizar un poco el funcionamiento de la congregación se está trabajando ya desde hace varios meses. Las personas que han sido elegidas están trabajando en comisiones para preparar mejor, de forma que cuando lleguen a Roma el 1 de octubre haya avanzado ya un buen trecho del camino recorrido, para, sobre todo pensando en el estudio de la situación actual de la compañía, lo que llamamos nosotros el informe del estado de la compañía, es como ese informe del estado de la nación que suele haber en las democracias. Ese informe va a estar muy preparado antes del 1 de octubre, y en segundo lugar el posible decreto, si es que va a promulgar un decreto de la congregación, va a estar por lo menos diseñado o pergeñado, al menos en sus principales líneas. Eso va a permitir quizás acortar un poco el tiempo de permanencia en Roma, que estas 200 personas, que además son personas importantes, todas ausentes de sus lugares de origen y de trabajo del mundo entero, eso tiene un coste muy alto, independientemente del coste económico. Entonces hay que acortar lo más posible, ¿no? El Papa no interviene directamente para nada y respeta, puesto que las constituciones de la compañía, que son las que regulan el funcionamiento de la Congregación General, han sido aprobados por el Papa. Él respeta el resultado, pero se reserva el derecho de ser informado el primero. Y yo recuerdo perfectamente que en el momento de elegir al Padre Nicolás, antes de que se abrieran las puertas y que se comunicara a la compañía y a los medios de comunicación el nombre del elegido, se encargó al Padre Federico Lombardi, que ya era portavoz del Vaticano y que tenía teléfono móvil directo con el secretario del Papa, que le informara por si tenía algún inconveniente. Entonces él llamó a Benedicto XVI en aquel momento, y el Benedicto XVI le preguntó a su secretario: yo tengo algo que hacer, y el secretario le contestó: todo eso se sabe off the record. El secretario le dijo: bueno, usted puede aprobar o desaprobar, y dice: no, adelante. Esa llamada, digamos, es la confirmación oficial del nombramiento del general. Mi recuerdo sobre la intervención del Papa en la Congregación General 35, al que antes no me referí y me debía haber referido, es también una de las experiencias más impresionantes de mi vida. Yo nunca había estado en una audiencia papal. Nos recibió a los 200 más o menos representantes, incluidos los intérpretes y todos los que trabajan para la congregación. Nos recibió en la Sala Clementina, una de las salas más privadas del Papa. Nos tuvo unas palabras que yo a los amigos de los jesuitas, si son ustedes amigos los que me están escuchando de los jesuitas, les ruego que las lean. En los últimos 50 años la Compañía de Jesús no ha recibido un discurso de un Papa tan cariñoso y al mismo tiempo tan retador como el que nos tuvo Benedicto XVI en la Congregación General 35. Yo salí llorando y yo estaba un poquito avergonzado, digo, hay que ver que me pongo a llorar por esto, pero cuando miré a mi alrededor me di cuenta que todos los que me rodeaban estaban llorando, porque el discurso es emocionantísimo. Ustedes no tienen más que buscar, y me dirijo a mis oyentes, en internet, Benedicto XVI, discurso a los jesuitas, y léanlo. No se tarda más de 5 minutos en leerlo. Impresionante. Dudo que el Papa Francisco pueda tenernos un discurso así. Siendo él jesuita, no puede manifestarse demasiado, porque al fin y al cabo es como si fuera de la familia. Más bien me espero de él, a lo mejor estoy haciendo hipótesis, que nos tenga unas palabras en algún momento de la Congregación General. Lo lógico es que sea después de la elección del nuevo general, cuando vayan a visitarlo, que nos tenga unas palabras retadoras, exigentes, que nos llame a meternos en el lío, a oler a pastor, ese tipo de llamadas que a él tanto le gusta. También necesitamos que nos la haga a los jesuitas. Y yo confío mucho
en que eso sea también un elemento de dinamización de la compañía en su trabajo apostólico por el mundo entero, especialmente en las fronteras, a las que Francisco es tan sensible? Pues no tengo ni idea, honestamente. Hay un cambio metodológico en el funcionamiento de la congregación. Yo creo que esta va a ser más ágil. Nos pasamos en la 35 muchas horas votando enmiendas en plenario, y eso se tarda mucho, resulta un poco cargada y se alarga la presencia de los delegados en Roma durante excesivo tiempo. Yo creo que va a ser más breve, primera diferencia. Segunda diferencia muy importante, no es lo mismo Benedicto XVI de Papa que Francisco. La Congregación General estará muy atenta no solo a lo que nos vaya a decir, sino a lo que ya le ha dicho Francisco a la Iglesia. Es decir, la Congregación General tiene que elegir al nuevo general en la óptica de la actual dinámica apostólica de la Iglesia Católica, que está muy marcada por la manera de concebir el Papa Francisco el apostolado de la Iglesia. Y la Compañía de Jesús tiene que procurar adaptarse lo más posible a eso. Yo creo que todo se va a hacer mirando al vecino cualificado de San Pedro. Todo se va a hacer pensando en él. Como cuando nos reunimos nosotros teníamos a Benedicto XVI en mente, durante el tiempo que hubo hasta que nos recibió. Y después que nos recibió lo teníamos más en mente todavía por esa especial afección con que nos trató en la audiencia privada. Fue una audiencia privada la que nos dio, que no es frecuente, ¿no? Pues yo creo, iba a decir, no lo sabe ni el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se lo está pensando. Lo que sí puedo garantizar, y es algo que no he comentado, es que la elección es limpia. Yo me huelo que será alguien de Oriente. Miren, los últimos generales de la Compañía de Jesús han sido el padre Rubek, español, toda su vida en Japón. El siguiente, el padre Kolbeba, español, holandés, toda su vida en Líbano. El tercero, Francisco, argentino. El cuarto no va a ser un europeo, no va a ser un norteamericano. Eso es mi hipótesis. Lo más probable es que sea alguien del horizonte de donde están la mayoría de los jesuitas en el mundo. En la India solo hay 4.000 jesuitas. Y permítame que añada una cosa sobre el modo de elección al que no me he referido. Cómo se elige y cómo se hace la campaña electoral. Es una cosa absolutamente inaudita. Nos encerramos durante 3 días sin almorzar, tomando un bocadillo, a rezar, las 200 personas a las que me he referido antes, a rezar y a hablar de 2 en 2. Están prohibidos los grupos, están prohibidas las asambleas, están prohibidos, por supuesto, las campañas. Yo voy a mi compañero y le pregunto, ¿qué piensas tú de fulano? Pero yo no le puedo decir, vota a fulano, ni le puedo decir, te recomiendo a fulano. Él me responderá a lo que yo le pregunte. Y durante 3 días hay un proceso que se llama de murmuraciones, que en latín significa, no sé si ustedes lo saben, murmuraciones en latín significa conversaciones en voz baja. Y en ese edificio de la Curia General de la Compañía ves jesuitas de 2 en 2 todo el día hablando entre ellos. Entonces yo hacía una lista, por poner mi caso, con el proceso de elección del padre Nicolás, y me iba marcando, quiero hablar con fulano, un africano, me interesa saber por África quién hay que se esté, y le pregunto, oye, por ahí quién hay. Luego voy a América Latina, luego hablé con varios asiáticos, hablé con varios europeos. Cuando ya tenía una lista previa de 30, yo solo, no puedo hacer propaganda de nadie, pero cuando ya tenía una lista más o menos previa de posibles figuras, de posibles candidatos, iba a ellos y les preguntaba, o iba a un compañero y le decía, oye, ¿qué inconveniente tendría fulano en tu opinión, que lo conoces bien? Y el último día ya tenía clarísimo 4 o 5 nombres, porque al final dábamos vueltas en redondo y íbamos convergiendo en un proceso que parece casi mágico. Íbamos convergiendo y al final siempre los 4 o 5 mismos nombres. Y San Ignacio tiene ordenado que la votación no se haga sino después de una hora entera de oración, sentados todos juntos en el aula de la votación, en silencio, invocando al Espíritu, y que uno no debe dejarse llevar de lo que tiene pensado de antemano, sino que en esa hora de oración debe hacer discernimiento, y de aquellos que llevaba como posibles últimos candidatos que elija aquel por el que vota. Tiene uno la sensación clarísima de que están eligiendo al que Dios quiere, al que el Espíritu Santo quiere. Y estoy seguro que esta vez va a ser así.